La Biblia en la epístola de Tito. En el recorrido que hemos hecho por la epístola de Tito hemos ido señalando los puntos esenciales que deben ser corregidos y transformados en la Iglesia, los cuales hemos cogido como referencia para saber qué tratar cuando en la Iglesia se quiere llevar a cabo una reforma espiritual. El Evangelio de Cristo es la herramienta con la que se debe realizar tal cosa, aquí llamada la sana doctrina, Tito 2:1, precisamente porque imparte sanidad a nuestra alma. Y lo que resalta son aspectos que se debe ir transformando del carácter de los que componen la Iglesia, según su lugar y posición en la Iglesia, según su edad, sexo o condición social. Y abordamos hoy el último apartado, el cristiano como miembro de la sociedad en la cual vive. Abarca los versículos desde el capítulo 3, versículos 1 y 2, versículo 8 y versículo 14. Lo cual será el tema con el que vamos a concluir esta serie de predicaciones que nos ha llevado 8 meses. Previamente se ha tratado a los miembros de la Iglesia agrupándolos según sus características comunes, los pastores como aquellos que deben de asumir una tarea y un oficio en la Iglesia, a los hombres y las mujeres según su edad, sexo y posición social. El punto que resta abarca a todos los creyentes por igual, el cristiano como miembro de la sociedad en la cual está, en la cual vive, donde Dios le ha puesto, independientemente de las reglas, leyes que haya en el país. ¿Qué debe de hacer este hombre, esta mujer? Pues aquí se nos explica tal cosa. Y habla del cristiano como ciudadanos y como vecinos. Hemos visto a los creyentes en el ámbito de la Iglesia, del matrimonio, de la familia, del trabajo. Ahora resta el mundo en donde vive. Una vez tratados los diferentes grupos que forman la Iglesia, ahora aquí los reúne y les presenta estas directrices, y a todos es necesario recordarles que están bajo una solemne obligación en medio del mundo en el cual viven. Es una obligación de parte del Señor. Cada cristiano genuino tiene su ciudadanía, su hogar en los cielos, donde mora Dios. Sin embargo, su paso aquí en la tierra debe de distinguirse por unas marcas determinadas. ¿Cuáles deben ser estas marcas determinadas como ciudadano celestial en su paso por esta tierra? ¿Qué debe de distinguir a un cristiano en medio de la sociedad donde vive? No depende de su edad, ni de su sexo, como en el pasaje anterior. Todo aquel a quien Cristo ha llamado y transformado por medio del Evangelio debe de caracterizarse como vecino y como ciudadano de una manera característica. Miren en el versículo 1 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales, les está diciendo Pablo. Esas exhortaciones ya las sabían. Por eso Pablo dice, recuérdales, porque ya se las había enseñado cuando Pablo estuvo entre ellos. Pero fácilmente estas enseñanzas se descuidan, se van olvidando. Por eso hace falta traerlas de nuevo a nuestra mente. La vida social del creyente está dividida en este pasaje en dos apartados. Por un lado, los gobernantes y autoridades, versículo 1, y después para con todos los hombres, versículo 2. Se sabe que para los cretenses, en general, según algunos escritores de aquella época, se sentían irritados, tenían un malestar con la dominación del Imperio Romano sobre su isla. Fácilmente podrían salir de sus bocas y actitudes señales de esta disconformidad y oposición a Roma y a sus autoridades.
¿Tendría Pablo esto en mente para reiterarle estas directrices? Pues mire, el primer punto hacia los gobernantes y autoridades. La postura que el cristiano debe demostrar hacia las autoridades civiles de esa isla y de sus ciudades es presentado con dos términos que parecen sinónimos, muy cercanos, pero no son iguales. El primero es someterse y el segundo es obedecer. Son sinónimos, pero no son iguales. Someterse no es exactamente lo mismo que obedecer, aunque tienen que ver. Someterse es una actitud interior con la que uno asume y reconoce el lugar y posición de autoridad de otras personas. Eso lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando Pablo también exhortaba a los siervos a que se sometieran en todo a sus amos. El obedecer, en cambio, indica el llevar a cabo lo que ésta ordena, esta autoridad, en virtud de la autoridad que ostenta. Es una idea paralela a la que habíamos mencionado, como les acabo de decir, que se sujeten agradando en todo, esos siervos, lo cual no era una obediencia exterior a los mandatos de su amo, sino un querer complacer. Eso estaba en ellos, en su interior. Eso es sujetarse, eso es someterse. Tiene que ver con el interior, no con el exterior. Es un deseo de querer complacer, de servir, de cumplir con su deber con su jefe, con su amo. Lo mismo nos encontramos aquí. Creta está bajo un poder extranjero que ostentaba el trono asentado en la isla y dominaba sobre todo su territorio. Muchos de los nativos de esa isla podrían estar dolidos, resentidos de que esos extranjeros invasores los dominasen y que tuvieran que estar pagando impuestos y siendo regulados en sus vidas y relaciones y comercio por esas leyes que ellos no las habían aprobado, impuestos y regulaciones romanas. Y Pablo les dice, ustedes tienen que sujetarse, tienen que reconocer que esas son ahora las autoridades que ostentan el cargo del gobierno. Podrían decir, ¿pero por qué? ¿Qué derecho tiene esta gente a venir y ponerse en el poder sobre nosotros? ¿Por qué tenemos que sujetarnos? Y el apóstol ya les había enseñado esta importante cuestión, así como lo enseñó a los de Roma. En Romanos 13, versículos del 1 al 3, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque Dios es el soberano Rey sobre la tierra y está no solo al tanto de lo que pasa en las naciones, sino aún más, ordenando y gobernando el destino de ellas, estableciendo las autoridades que en cada una de las naciones gobierna, porque así lo quiere Dios, y así lo ha establecido Él. Y no asumir tales autoridades es resistir a lo que Dios ha establecido. Y el que resiste no puede esperar otra cosa sino la condenación, el desagrado de Dios. Porque a lo último te estás oponiendo a Dios, a lo que Él ha establecido. Las autoridades que están porque han sido establecidas por Dios. Por lo que al sujetarme a ellas, estoy andando en el curso que Dios ha establecido para esta nación en la cual yo vivo. La sujeción a estas autoridades y gobernantes tienen que ver con la idea que tengo respecto de Dios y la aceptación de su poder y su voluntad para la nación. Y con esta postura encajo que determinadas personas ostentan una autoridad para poder actuar en consecuencia. Ahora, obedecer tiene que ver entonces con hacer lo que esta autoridad establece, en referencia a los impuestos,
a la hora de ordenar el comercio y las normas de vida y convivencia generales en cada gobierno que establece en su país. Esta es la actitud básica. De ahí parte todo cristiano para con el gobierno y en la sociedad. Aunque este es un asunto extenso y complejo, en la que se pueden dar situaciones también muy difíciles. Sin embargo, hermanos y amigos, esta es la base sobre la cual debemos de partir y desde ahí regular todo cuanto tiene que ver con la autoridad civil. No debe pasar desapercibido que quien está recordando y enseñó tal cosa era uno que en muchas ocasiones ha padecido bastante de esas autoridades locales que ahora les está diciendo deben sujetarse. Y era el apóstol Pablo. Pablo había sufrido de ellas, de esas autoridades locales, castigos, cárceles, persecuciones, y esto encima de forma injusta. En Antioquía, en Iconio, Listra, Filipos, el encarcelamiento de Jerusalén y de Roma, que duró 4 años, de una forma injusta. Él tendría mucho que decir y manifestar tremendas objeciones con referencia a las autoridades, por todo lo que había padecido en su carne de ellas. Sin embargo, este era el principio que se deduce de la soberanía de Dios en la vida de este mundo que él enseñaba. Y él asumía tal cosa como una de las implicaciones prácticas de la soberanía de Dios. Y esto era en referencia a las autoridades. Ahora, con respecto a los vecinos, a todos los hombres, miren el versículo 2. También Pablo da unas directrices. Dice, a nadie difamen. A nadie. Es el término que se usa normalmente para referirse a hablar mal de Dios. Pero aquí se refiere a hablar mal de personas. Se refiere a esas palabras o temas en los que uno saca cosas malas de cualquier persona. O pronuncia términos y adjetivos que insultan, que manchan o ensucian el nombre de alguna persona. Ya fuere verdadero o no. Usa su boca para extender mala fama de alguna persona. A nadie, dice, que a nadie difamen. Dice el apóstol, los creyentes deben de caracterizarse por ser personas que se guardan de estar poniendo por el suelo, manchando la reputación de las personas. Ya sea verdad o no. Ese a nadie difamen nos conecta con lo anterior que hemos visto de los gobernantes. Porque es a nadie, ya sea la posición social que tenga, ya sea hombre o mujer, el cargo que ostente, a nadie difamen. Esto puede ser tan habitual en nosotros que uno ni siquiera repara en tal cosa, porque somos dados a ello. Una cosa es tratar un problema de alguno y para aclararlo se dé detalles acerca de lo que uno sabe y es testigo, con alguien que tenga que ver con ese asunto, pero es para tratar ese asunto, para el bien de la otra persona o para el bien de ambas personas. Pero otra cosa es esa forma de ser en la que uno saca cosas malas de otros, solamente por hacerlo, por hablar mal, porque es su costumbre. Y hoy en día, pues la televisión, sobre todo los canales estos o los programas de rosa, que se les suele llamar, que te hablan de todo el mundo, sobre todo de los que son personajes públicos y sacan todos sus trapos sucios. Y es que luego eso se extiende a tu trabajo, a tus familiares, y hablas de uno, del otro, de tal, sacas esto, sacas lo otro. Y es fácil caer en ello. O de nuestros políticos. También. Y hablamos mal. Y criticamos.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos orar por ellos. Podemos orar al Señor que los quite y ponga gobernantes buenos. Pero la palabra de Dios, lo que tiene que caracterizar al creyente es: a nadie difamen, a nadie. No se está llevando chismes, no se está llevando comentarios, solamente por reírte un rato. Mucha gente lo hace y nosotros podemos caer en ello y hemos caído en ello seguramente. Porque es una costumbre. Segundo, que no sean pendencieros. Esta es otra característica que tiene que tener el creyente, no ser pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Se refiere a pleitos, que uno que es dado a discutir, que discute porque discute. Enfrentarse con otros porque le agrada eso. Pendenciero. Resistir. Uno que reivindica sus derechos, sus razones, sus ideas. Y es pendenciero. Hombres dados a la discusión. Hombres que son hombres y mujeres dados a salirse con la suya en una conversación. Les cuesta muy poco formar un pleito por sus gustos, por sus derechos. Es una predisposición a atacar también verbalmente. Cuando uno se queda sin argumentos, ¿qué es lo que hace el otro? Lo ataca verbalmente. Tú eres no sé qué. ¿Por qué? Porque ya se ha quedado sin argumentos. A lo mejor la otra persona tiene unos argumentos, te ha dejado sin herramientas ya, sin tus armas. ¿Qué es lo que pasa el pendenciero? Ataca verbalmente. Pero el creyente no debe ser así. El que en verdad es de Cristo adopta otra forma, otro camino, fomenta otra clase de relaciones, cultiva más bien el ser amable. Término no muy sencillo de traducir. Por ejemplo, en Filipenses 4, versículo 5, se traduce que vuestra gentileza sea conocido por todos. Ser gentil, amable. En 1 Timoteo 3:3, amable, apacible, amable como nuestro texto. O en 1 Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O 1 Pedro 3, versículos 3 y 4, dice a las mujeres creyentes en la congregación y en su vida personal: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino cuál tiene que ser el atavío de estos que están en Cristo, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, dice. Es la clase de persona contraria a lo que antes expuso, aquel que siempre ha estado dado a la discusión, a que sus derechos, a su razón, sus gustos, levanta un pleito por cualquier cosa. Esa que es afable, esa persona afable, apacible, es esta que no está dispuesta a saltar, a gruñir, a enfadarse, sino todo lo contrario. Está tranquila, no es pronta a discutir, antes se muestra cortés, con respeto y educación, e incluso muestra amabilidad, que da a entender una disposición de ternura, de aprecio. Eso es algo interno, eso ha de cultivarse. Miren el siguiente. Otra característica de los creyentes con su vecino, con su prójimo, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Considerar esta como la fuente de la anterior. Podríamos considerarla como una actitud interna de la cual fluye el poder ser amable, apacible, afable,
porque esa es la fuente, mansedumbre, en el interior, con lo cual es algo que tiene que ver con la naturaleza del interior, mansedumbre, cual yo puedo exteriormente ser afable, apacible, tierno, una disposición a la ternura, a la amabilidad. W. Wine aporta estas ideas al respecto. Dice así, la cita: es fruto de una obra efectuada en el alma, algo que tiene que ver con Dios, cuyo efecto es una disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios para con nosotros como buenos, sin discutirlos ni resistirlos. Esta persona conoce que está en las manos de Dios, y atento ahora, y está siendo tratado por Él, y parte de ese trato de Dios lo recibe por medio de las personas de su entorno. Fin de la cita. Así que como él tiene este entendimiento y conoce esto, que está en las manos de Dios y está siendo tratado por Dios, y cuál es el instrumento que Dios usa, lo recibe ese trato de Dios por medio de las personas de su entorno. Así que por eso, como entiende esto, que está siendo tratado por Dios, no está peleando con ellas, con esas personas. Acepta los designios de Dios para él por medio de esas personas. Y no pelea con Dios ni con ellas. Recuerden, por ejemplo, a Ruth. Volvió con Noemí a Belén. Esta mujer no tenía nada, se había quedado sin nada. Una mujer extranjera, se queda viuda, no tiene hijos. Y la encontramos tanto la nuera como la suegra no exigiendo, no peleando con la situación a donde las había llevado Dios. Porque sobre todo el libro de Ruth nos manifiesta la soberanía de Dios y su providencia. Es Dios quien llevó a cabo todo eso, de una manera extraordinaria. Pero no las vemos peleando con la situación donde las había llevado Dios. Antes bien, tranquila, asumiendo su condición de no poseer nada, y va a recoger detrás de los segadores con lo que sobraba para tratar de tirar para adelante con ello. Y estar bien con la gente. Otro ejemplo es Esteban. Lo podemos ver en manos de sus verdugos. Hechos 7:54. Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínate qué situación. En medio de todo el Sanedrín, todos esos hombres religiosos, todos crujiendo sus dientes contra él con odio y enfurecidos por el discurso que acababa de dar Esteban. Les había hablado y presentado con todo rigor su maldad ante sus conciencias. Pero luego le vemos que siendo linchado por ellos, que lo sacaron fuera y le apedrearon, él estaba tranquilo con toda esta gente. Le vemos incluso orando y pidiendo a Dios que no les tuviera en cuenta lo que estaban haciéndole a él. Esta virtud no describe una debilidad, una impotencia ante la situación que te sobrepasa y entonces actúas así. No tiene nada que ver con eso. O un complejo que uno tenga, es todo lo contrario. Describe una condición de la mente, de esa persona, de su corazón, donde está viendo a Dios como soberano, aquel que tiene el control de todas las cosas que están ocurriendo, en su vida personal también, en sus circunstancias, que tiene sus instrumentos, el Señor, para hacer su trabajo en su vida y en su corazón, y tiene dominio propio.
porque Él lo ve así. Que Dios está usando eso. Y por eso tiene dominio propio. Y espera. Confía en el Señor. Y como efecto de esto, ve, piensa y trata a los hombres como criaturas necesitadas como Él mismo, que ejecutan los designios de Dios para con Él. Porque en la mano de Dios está el corazón del rey y el corazón del vasallo, y Dios lo inclina para lo que Dios quiere hacer. Y este hombre, esta mujer lo ve así. Esta es la aportación que los cristianos como miembros de la sociedad deben de hacer para con todas las personas. Ellos no deben de ser de esos que están hablando ligeramente de las personas y sacando trapos sucios por sacarlos, no de los que están en guardia, a la defensiva y saltan con cualquier cosa, ya sea en el trabajo, con el vecino, en el coche. Y qué fácil es, sobre todo para los que conducimos. A lo mejor algunos es más dado que en otros. Yo te puedo reconocer que de los mayores cabreos que me he cogido ha sido conduciendo. Pero es que luego yo he hecho lo mismo. A aquel que yo luego le decía, pero mira ese. Y le pitaba. ¡Pah, pah! Y luego voy yo y hago lo mismo. Y cómo me altero, cómo me... Falta de mansedumbre, de afabilidad, considerando que esa persona es una criatura necesitada como él mismo, como yo mismo, pero es lo que Dios usa para sacar mi pecado de mí y tratarlo. O con el vecino, con los vecinos. El creyente, todo lo contrario tiene que ser. Tiene que mostrar unas formas agradables, nobles, educadas y hasta tiernas con la gente. Porque se ve en las manos de Dios, nos tenemos que ver así, en las manos de Dios, cuidados y tratados por el Dios soberano. Cuando vamos a hacer papeles, a nadie le gusta hacer papeles. Yo creo que de aquí, si hay alguno que le gusta hacer papeles, yo le voy a dar mis papeles, que vaya y los haga. A nadie le gusta. ¿Por qué? Porque tienes que estar esperando, sujetarte a un horario, sujetarte a unas personas que tienen que tramitarte algo, que muchas veces tú vas y te van a decir que no, que te falta esto, que te falta lo otro, que no, que ahora no. ¿Cómo reaccionamos? Qué pronto somos a hablar mal de la otra persona. Pero es que Dios te está cuidando y tratando por medio de esas personas. Porque el Señor te está santificando. Y Dios va a tratar con otras personas. A través de otras personas. Por eso Pablo decía en Romanos 1:14, a griegos y a no griegos soy deudor. Las personas a tu alrededor, todas las personas, los gobernantes, autoridades, todas, son instrumentos que Dios, por medio de ellas, está trabajando en ti. Y lo que Dios te está demandando es que tú te sujetes y obedezcas a las autoridades. Y a tus vecinos y a tu prójimo, andes de esta manera, delante de ellos. Pablo se consideraba deudor, a griegos y no a griegos. Dios y el Evangelio lo habían enriquecido de tal manera que se veía y sentía deudor de las personas. No estaba para pelear con ellos, sino fíjate la actitud que tenía Pablo, sino para servirles según tuviera oportunidad. Y esto nos ayuda a entender lo que añade el pasaje que estamos considerando en Tito. También recogido en el versículo 8 y 14. Dispuestos a toda buena obra. Dispuestos a toda buena obra.
tiene algo grande y muy valioso y útil de Dios. Y consideran estos hombres y mujeres, ¿cómo podría yo hacer bien a mi prójimo? Y esta es su oración y su disposición. Miren en el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le está diciendo Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en el 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dispuestos a toda buena obra. Es a sujetarse, a obedecer y estar dispuesto a servir. Dispuestos a toda buena obra. La razón, pudiéramos ver. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué esta es la gran aportación que el cristiano debe de hacer como vecino, como ciudadano hacia las autoridades? ¿Cuál es la razón? Pues el versículo 3 del texto lo explica. ¿Qué era ese hombre antes? ¿Qué aportaba y cómo se conducía cuando el pecado dominaba en él? Mire el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviéndose en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estando sin Cristo, había llegado a ser una criatura que era movida por criterios equivocados y dañinos, que hace que la vida con el prójimo sea difícil y dolorosa. Fíjese, y es verdad, siendo aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Esa era nuestra tendencia antes de que Cristo nos salvase. Veamos brevemente esta interesante descripción, la que se incluía Pablo antes de ser de Cristo. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Estamos viendo la razón por la cual el creyente debe hacer bien a su prójimo, a su vecino, a las autoridades. Y empieza con la descripción de la mente, insensatos. Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. Tiene que ver con la mente, como elemento que controla nuestra voluntad, nuestros actos, nuestros afectos, todo nuestro ser. Una mente sin entendimiento, sin los componentes esenciales de la sabiduría para un entendimiento adecuado, porque carecía de ellos. Tal mente desprovista de lo esencial da lugar a la rebeldía. Rebeldes. Desobediencia. Fácilmente el hombre no reconoce otra autoridad mayor que él mismo, así los niños también, las mujeres, los hombres. Esa insensatez le hace pensar que él es la autoridad y rechaza fácilmente otras. Por eso hay tanta disconformidad hoy en día con las autoridades, porque no se reconoce la autoridad, porque piensa que el hombre en sí mismo es la autoridad. Luego está extraviado, sigue un curso errado de pensamiento, no es el camino, está engañado, extraviado, tiene que ver con uno que está engañado. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Es esto y no la sabiduría ni el entendimiento, por tanto lo que marca el sendero son sus apetencias y deseos que no están para gobernar nuestros pasos, nuestra voluntad, sino sus apetencias. Están puestas en el primer lugar. Pero como carece de sabiduría y de entendimiento, estos deseos pasan a determinar lo que hace el hombre. Y esto da lugar a lo siguiente, que fluya la malicia, esto es maldad, sentimiento de odio, hacer mal. Envidia, ese sentimiento malo contra otro porque tiene lo que tú no posees. Esa es la envidia. Y luego aborrecimiento,
es tener en poco a las otras personas. Es la clase de ideas que abundan hacia los hombres. Y aquí está la explicación de lo que vemos en nuestra sociedad, en todas sus esferas, desde los políticos, en su lucha por el poder, pregonando que ellos son los mejores y los otros son los malos, descalificándolos, en el trabajo, como en los jóvenes en sus clases, movidos por la envidia y búsqueda de placer. Y esa es la razón que nuestra sociedad en la que vivimos sea ese lugar donde se hace y se reciba tanto daño, donde se ve a los demás como medios para satisfacer sus placeres o fuentes de ganancia o enemigos contra quien tienen que defenderse o ineptos que apenas valen y les puedan decir cualquier cosa hasta por tardar 3 segundos más en salir del semáforo. Sin embargo, la obra que Dios hace en los corazones de esos a quienes Él salva transforma a esta clase de hombres y mujeres para que sean como un poco de aire fresco en medio de esta sociedad que vive tan tensa y violenta los unos contra los otros, tan afanados y metidos en sí mismos, buscando el interés propio a costa de otros. Estos redimidos no están peleando con las circunstancias, o no deberían estar peleando con las circunstancias, ni con las autoridades, ni con los demás, sino que por la fe y la confianza que tienen en Cristo pueden obedecer a las autoridades y honrarlas, respetar al prójimo con un trato amable, considerado en humildad con ellos, y servirles, y servir a tus autoridades, sean quienes sean. Si no te están pidiendo algo que vaya en contra de Dios, tienes que obedecerle. Ahora, si te piden algo que va en contra de Dios, te tienes que negar. Pero tienes que servirlas, tienes que sujetarte, tienes que obedecerte, porque esos están ahí porque Dios los ha puesto. Si no, no estarían. Porque Él quita y pone reyes, levanta reinos y los hace desaparecer. Consideren con cuidado este pasaje. Nuestra aportación a esta sociedad como miembros de ellas no es que como el Dios Todopoderoso y la verdad del Evangelio está con nosotros, como podemos contar con los recursos del Dios soberano, aspiramos nada menos que a cambiar la sociedad, que haya más justicia, que sea un mundo más equilibrado, que podamos lograr un gran impacto, acabar con la pobreza, con la guerra, y esa clase de sueños de grandeza que no pocos dentro del cristianismo proclaman. Pero el verdadero cristianismo no es un movimiento social para cambiar la sociedad, sino una verdadera religión, la del corazón, que lo transforma radicalmente y que ese individuo sepa vivir en ella, estando ahora sujeto y obediente a las autoridades civiles, no disputando, ni siquiera difamando a ninguno, antes bien siendo amable, considerado, manso con todos y hasta dispuesto para ayudarles y hacer el bien que pueda. Y eso solo se puede llevar a cabo, hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, que Dios ha puesto a las autoridades ahí. No vamos a estar entonces difamando. No vamos a estar criticando, no vamos a estar peleando, no vamos a salir a hacer una manifestación por la calle para que se vaya Pedro Sánchez. No. Estamos en las manos de Dios y Dios lo ha puesto, y Dios ha puesto a otros gobernantes en otros países. Tendremos que orar al Señor que nos ayude a vivir así, sea cual sea nuestras circunstancias, sea cual fueren nuestros gobernantes, y con nuestros vecinos, haciéndoles bien. Que Dios quiera cambiar la sociedad y hacer una obra profunda en algún lugar. Así lo ha hecho a lo largo de la historia en muchos lugares el Señor, y por medio del Evangelio. Pero esa es la obra de Dios, no la nuestra.
Nosotros, la Iglesia, no está aquí para hacer que el hambre desaparezca o la justicia social llegue a todos los rincones del planeta. Nosotros no tenemos ni los recursos, no sabemos, es que no somos llamados a ello. Lo que es nuestro cometido es lo que hemos descrito: sujetaos y obedecer y hacer el bien a las autoridades y a tus vecinos. Ese es nuestro cometido, es lo que nos manda el Señor. Tu fe en Dios, tu relación con Dios en tus oraciones y tu lectura, tu manera de escuchar y recibir la palabra de Dios te conduce a sujetarte y obedecer a las autoridades civiles. Yo en un tiempo pasado no. Y le pido gracias, Señor, para que pueda descansar en Él y someterme y orar. Porque si es verdad, hay muchas injusticias, pero es lo que el Señor ahora ha establecido. Algo estará haciendo el Señor, algún propósito tendrá el Señor con todo esto. Tu fe en Dios te lleva a cuidar tu alma y ponerlas en las manos del soberano Dios, todas estas cosas, tu sujeción a las autoridades, para llegar a ser una persona respetuosa con el prójimo, humilde y amable con todos. Pues esta es la reforma en la Iglesia que hemos abarcado en todos estos 8 meses. Esta es la reforma. Y es algo muy práctico. Está la teología, que agarramos la verdad del Señor, la hacemos nuestra y hay que aplicarla. Y esto es toda nuestra vida aquí, en la tierra. Es así como el Señor quiere. Predicar el Evangelio y recibirlo para ser tratado en mi alma de tal manera que yo con mis vecinos y con las autoridades pueda pensar, sentir y vivir, como dice Tito 3, del 1 al 2. Y vivir así. Como un hombre nuevo que ahora deja a un lado el pecado, mortifica la malicia, la envidia y el aborrecimiento que hay en mí, que antes le caracterizaba, ahora ya no, pero sigue estando y se puede manifestar en algunas circunstancias. Por eso hay que velar y orar. No es solo orar, hay que orar, pero hay que velar. Hay que velar, porque si solo oras pero no velas, y si solo velas pero no oras, estás en tus fuerzas. Velar y orar. Y por la gracia y el poder de Cristo podemos hacer bien a todos, a todos. Que el Señor nos ayude a ello. Que siempre estemos reformando nuestras vidas, primeramente nuestras vidas espirituales, nuestros hogares y la Iglesia aquí también. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.